Salmo 84, abra su Biblia. Vamos a meditar brevemente allí en el Salmo 84 de la palabra de Dios. Damos una bienvenida a todos los que están aquí, especialmente a Sofía, que está poniendo atención. Sofía está grande, mire. Dios bendiga a Sofía. Bueno, bienvenidos todos. La Escritura dice que donde están dos o tres reunidos, que está la presencia de Dios. Aquí habemos más de dos, más de tres. Y también dice que cuando buscamos la presencia de Dios hay una recompensa que nadie le será quitada. Eso se lo dijo a Marta, porque Marta estaba atareada. Marta, estás atareada, y dice, tu hermana ha buscado algo que nadie se lo va a quitar, y era que estar a los pies de Jesús. Eso nadie se lo quita. Salmo 84, vamos a meditar, a conversar un poquito ahí sobre el Salmo 84. Cuando lo tiene listo, ¿lo tiene? Salmo 84, ahí está en la pantalla también. El Salmo 84, o más bien los salmos, se le conoce como el himnario del pueblo israelita. Ellos cantaban los salmos, ellos en cada uno de los salmos era su himnario, ellos estaban contentos, cantaban un salmo. La Biblia habla de eso también, nos anima a que hagamos eso. Cuando ellos pasaban el Mar Rojo, al final estaban al otro lado y lo primero que hacían era adorar a Dios y entonar un salmo. Y entonces los salmistas, ellos iban recogiendo esos cantos, los guardaron, y finalmente ahora nosotros tenemos lo que son el libro de los salmos. 150 salmos, está organizado en 4 libros. Usted ve que solo es uno, pero en realidad si viéramos los libros en hebreo, que se escribió todo, nos diéramos cuenta que son 4 libros, 4 secciones. 5 secciones. Y cada una de las secciones, 5, está relacionada con los 5 libros de Moisés, o con la Torá, como se llama. Ustedes reconocen los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Así como el Pentateuco tiene 5 libros, así el libro de los Salmos está organizado en 5 libros o en 5 secciones. Aquí no lo vemos en español, pues los traductores dijeron, no, hagamos uno solo, y ellos tienen uno solo. Hay un pensamiento que dice, si quieres saber lo que creemos, ven a oír lo que cantamos. A través de los cantos se expresa lo que nosotros creemos. Y aquí en los salmos, cuando se escriben los salmos, la persona que los está escribiendo, porque no fue David el que los escribió todos, hay varios otros escritores también. Está Asaf, uno de los escritores, y varias otras personas que escribieron el libro de los salmos. Así que no todos son de David. El que vamos a leer ahora sí es específicamente de David. Entonces, en los salmos se expresa lo que es la creencia, lo que la persona tiene, la esperanza, lo que hay en su corazón, lo que la persona cree, la fe que la persona tiene, se expresa en los salmos. Así que vamos a estudiar entonces brevemente el Salmo 84 y vamos a descubrir algunos tesoros que están ahí en el Salmo 84. Dice el verso 1, cuán amables son, ¿qué cosa? Tus moradas. Está refiriéndose al trono de Dios, al lugar donde Dios vive. Ar-Moab le llama en los salmos. Ar-Moab en español sería el monte Sión. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea, ¿qué cosa? Los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice David? Cantan al Dios vivo. Usted sabe que el rey David tuvo varios momentos difíciles en su vida. Hubo un momento donde él pues tuvo grandes victorias, momentos donde su fe estaba bien por las nubes, bien firme. Usted recuerda, por ejemplo, cuando David era un jovencito y él acababa de matar a Goliat. En ese momento pues él era el único que tenía fe en todo el pueblo, porque todo el pueblo le tenía temor, todo el pueblo tenía miedo. Pero este jovencito llega a la batalla, escucha las palabras de este gigante Goliat, escucha que está hablando mal en contra de Dios, y entonces dice, ¿quién es este que habla en contra de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es esta persona?
Y David entonces demuestra la fe que él tiene y entonces él, usted conoce la historia, va y vence lo que es al gigante. Pero como cualquier ser humano, la fe de David no siempre estaba arriba. Había momentos que estaba abajo, había veces que él andaba huyendo cuando Saúl lo quería matar. Y llegaron momentos de la vida de David que él se sintió desanimado, se sintió triste. Pero lo que David hacía, cuando él estaba en medio de problemas, cuando estaba desanimado, lo que era hacía mantener siempre una comunión estrecha con Dios. Y cuando él escribe este salmo, el Salmo 84, él está, de acuerdo con el comentario bíblico, dice que él está huyendo, él está lejos, posiblemente en el desierto. No sabemos, usted sabe, en el desierto no hay comida, no hay agua, no hay iglesias, no hay nadie con quien hablar, está solo totalmente. Entonces posiblemente es en ese contexto donde David está huyendo porque lo querían matar, lo querían destruir. Entonces él empieza a decir, yo tengo un anhelo, tengo un deseo de estar en la casa de Dios, de estar en la presencia de Dios. Y entonces David empieza a escribir lo que es el Salmo 84, compartiendo el deseo. En los momentos de dificultad, el deseo de David era estar cerca de Dios. Ahora David, en lo que resta del Salmo, él coloca un ejemplo realmente maravilloso. David es un poeta, y lástima que en la traducción pues no se mira, pero si pudiéramos hablar hebreo y viéramos la traducción, nos daríamos cuenta de las rimas, porque aquí en los salmos hay rimas. Ellos cuando cantan en hebreo se escucha muy lindo, se escuchan las rimas. En español no se mira. Pero él sigue diciendo en el Salmo 3, y ahora va a utilizar una comparación. Él dice, yo anhelo, mi alma, mi vida anhela estar en tus atrios, estar cerca de ti. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahora el verso 3, David sigue diciendo, aún el gorrión, ¿qué dice? Halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga, ¿qué dice ahí? Sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta comparación que David utiliza es lindísima. Él dice, yo tengo el anhelo de estar cerca de Dios. Mi corazón anhela, mi alma desea estar ahí. Y ahora él coloca un ejemplo y dice, y coloca el ejemplo de un ave. Él dice, aún el gorrión, aún la golondrina, coloca su nido, ¿a dónde? Coloca su nido en el trono de Dios. Está cerca de Dios. ¿Sabe que estos animalitos, y en general todas las aves, pues son bien ariscas, no confían en nadie? Usted, para que realmente un ave confíe en usted, pues a menos que usted la haya criado desde pequeñito. Hay gente, por ejemplo, que cría loritos y desde pequeñitos pues les dan comida y a los loritos agarran un cariño y hasta los besan y los abrazan. Pero por lo general las aves silvestres, las aves que andan libres, pues no confían en nada ni en nadie. Usted trata de darles comida y se apartan, se alejan. Sin embargo, David coloca en esta parte, él coloca la expresión diciendo, wow, las aves que por lo general son ariscas, por general corren, tienen miedo al ser humano, pero aún las aves no temen de Dios, no le tienen temor. Porque las aves de alguna manera, las aves hay algo que la presencia de Dios les trae paz y les trae confianza. Tanto así que el ave, en su instinto, si bien es cierto las aves no entienden, pero su instinto le hace que el ave busque a Dios y coloque ¿qué? Su nido en la casa de Dios. Interesante que Isaías, hablando un poco de los animales, Isaías dice, el buey conoce quién lo hizo, el asno conoce quién lo hizo, pero Israel no sabe quién es Dios. Interesante esa comparación. David dice, los animalitos confían en Dios. Y lo más valioso que tienen, sus nidos, sus polluelos, o sea, los huevecillos, los colocan ¿a dónde? Los colocan en el trono, en tus atrios, en la casa de Dios. Qué gran ejemplo podemos nosotros tener. Poner lo más valioso en las manos de Dios. Qué gran ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Algunos dirán, bueno, para mí lo más valioso son mis hijos. Alguien dirá, no, para mí lo más valioso es mi gato, mi mascota. Alguien dirá, para mí lo más valioso es mi esposo, mi mamá es lo más valioso, mi familia es lo más valioso. El salmista nos está dando, en esta metáfora, nos está animando para que nosotros sigamos el ejemplo del gorrión, de la golondrina.
y que lo más valioso que nosotros tenemos lo pongamos en las manos de Dios. Que lo más valioso, lo que más nosotros amamos, lo que más cuidamos, Él nos anima para ponerlo en las manos de Dios. La golondrina tiene un nido allí. Los polluelos, el gorrión, hallan una casa en las manos de Dios. Sin duda, Dios cuida aún, no solo de los seres humanos, pero aún de las aves. Usted recuerda lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 5. Él dijo, miren las aves, mírenlas, mírenlas. No siembran, no cosechan. Y Jesús dice, pero mi Padre que está en los cielos las cuida a ellas. Y de alguna manera los animalitos se sienten protegidos. Tal vez no entienden de Dios, tal vez no razonan como nosotros podemos razonar, pero encuentran en Dios ese refugio, encuentran esa paz. Tanto así que los animalitos toman la decisión de ir al trono de Dios y poner ahí lo más valioso, poner su nido. Por eso David dice, sigue diciendo en el verso 5, Macarios. En griego la palabra Macarios es feliz. En el verso 5, bienaventurados. Verso 4, perdón. Bienaventurados los que habitan, ¿a dónde? Los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, ¿qué cosa? Sus fuerzas, y en cuyo corazón están, ¿qué cosa? Están tus caminos. Si bien es cierto, no hay lugar ahora donde físicamente Dios esté. Por ejemplo, cuando habla el libro de Hechos, dice los techos no pueden detener a Dios. Dios está en todas partes. Pero aquí David está elevando su pensamiento hacia el cielo, está refiriéndose al trono de Dios, al santuario celestial. Cuando Hebreos habla, dice, acercaos pues al trono de la gracia, no se refiere ya más al tabernáculo allá en Jerusalén, sino que se está refiriendo por medio de la fe, acercarse al trono de Dios, al trono de la gracia, al santuario celestial. Y a eso se está refiriendo acá. Bienaventurado la persona que se acerca a ti. Bienaventurado, o sea, feliz se está diciendo. Feliz la persona que en su corazón pone su vida en los caminos de Dios. Anda por los caminos de Dios. Es feliz, es lo que está diciendo David. En los momentos de angustia, en los momentos de persecución, David dice, la persona, o sea, puede estar desanimada, puede estar siendo perseguida, pero si pone su vida en las manos de Dios, esta persona va a ser feliz. Ahora, en el verso 6, él va a decir lo siguiente. Verso 6, bienaventurado, decía el 5, en cuyo corazón están tus caminos. Verso 6, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué dice? Lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Interesante este versículo. Dios en su infinito poder hace una transformación. Cuando la persona está atravesando por el valle de lágrimas. Esta es una forma poeta de hablar. Es un poema que él está recitando. Atravesando un valle de lágrimas. Dice, el que mora con Dios, el que tiene esa comunión con Dios, ese valle de lágrimas, Dios lo cambia ¿en qué? Dios lo cambia ¿en qué? Dios lo cambia en una fuente. Dios lo transforma en una bendición. Cuando vienen problemas a nuestra vida, cuando vienen dificultades, las dificultades, dice David, nos hacen llorar. Pero si nuestra vida está en las manos de Dios, si tenemos esa comunión con Dios, si hemos seguido el ejemplo del gorrión y la golondrina y hemos hecho un nido, ese nido, esa relación íntima con Dios, Dios transforma nuestras lágrimas, Dios las transforma en poder, Dios las transforma en fuente de bendición. Quiero contarles algo que pasó hace un par de años. Es un testimonio que ocurrió hace un par de años. Era un domingo por la tarde, eran como las 3 de la tarde tal vez. Yo estaba haciendo mis tareas de la universidad, avanzando con los estudios, y de repente recibí una llamada telefónica. Era el pastor, el que teníamos antes aquí. Y me llama y me dice, oye Carlitos, necesito que me hagas un favor. Y dije, pastor, estoy ocupado, estoy haciendo tareas. Y él dice, sí, pero esto es urgente, yo necesito que tú vayas al hospital
y que vayas a ungir a un niño. Y cuando el pastor me dijo eso, pues dije, bueno, las tareas pueden esperar. Así que me preparé, estaba relajado, estaba en casa y bueno, me bañé, me preparé, tomé el aceite el que usan los ancianos para ungir. Y bueno, el pastor me dio la información. Esto estaba en el hospital de niños, aquí creo que es aquí en Maryland, cerca de Washington, pero fui para esa parte, me vestí, el pastor me dio la dirección. Y bueno, llegué al hospital de niños. Ahí solo atienden niños cuando son casos bien, bien tremendos, bien difíciles. Ahí es donde los llevan. Y llegué y efectivamente encontré una familia que estaban tristes. Entré a la habitación, me presenté, le dije, me llamo Carlos Cáceres, soy el ayudante del pastor, y el pastor habló conmigo y me ha pedido que venga para ungir a su hijito. Y ya pues antes de ungir uno tiene que pues hacer como un examen, preguntarle a las personas si creen en Dios. Siempre antes de ungir uno tiene que conversar un poquito y explicarle a la persona en qué consiste el ungimiento. Hay gente que no entiende lo del ungimiento y cree que cuando lo van a ungir es para que se muera. Por lo menos esa es la costumbre en la iglesia romana. La gente se le enseña eso, que el ungimiento es ya para que se muera. Así que yo tenía que explicarles, saqué la Biblia, me puse a conversar con ellos y tuve que explicarle primero pues en qué consistía el ungimiento, y conversando con ellos les hice preguntas y les pregunté qué había ocurrido con el niño. Entonces ellos me contaron, eran una pareja, esposos, ellos habían venido de visita aquí a los Estados Unidos, y mientras ellos estaban en la sala, el niño apenas tenía, creo que un año y meses tenía, y de alguna manera el niño empezaba a caminar, mitad gateaba y mitad caminaba. Y en lo que ellos estaban conversando ahí, comiendo en la sala, llegó un momentito donde el niño subió las gradas, y cuando el niño estaba ya en la parte de arriba, nadie estaba viendo al niño, nadie lo estaba observando, y de repente el niño estando desde las últimas gradas, el niño se deslizó y vino rodando las gradas. Y mientras el niño venía rodando las gradas desde la segunda planta bajando, el niño golpeó su cabecita, y cuando el niño golpeó su cabecita quedó inconsciente y tuvo un ataque de convulsión. El niño empezó a echar espuma por la boca, empezó a temblar, y los padres asustados, inmediatamente llamaron al 911 y los paramédicos llegaron, trataron de atender al niño. El niño no respondía nada, el niño quedó, a medida que fue rodando y rodando y golpeó con su cabecita, pues el niño quedó inconsciente y lo llevaron al hospital. Ya estando en el hospital, los padres, ¿y ahora qué hacemos? Han venido de visita a este país, los gastos del hospital, la preocupación, y el doctor pues pasó toda eso ocurrió en la mañana, a mí me llamaron en la tarde, y el doctor había estado toda la tarde y varios doctores con los niños con el niño, y finalmente los doctores se acercaron a ella y le dijeron, bueno, su niño tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. Es probable que si el niño, cuando él vuelva en sí, es probable, por los golpes que el niño ha tenido, es probable que el niño nunca más vuelva a caminar. El niño va a quedar parapléjico, no se va a poder mover. Es probable que recupere un poco el movimiento de las manos, pero el golpe fue tan grande en la cabeza que el niño no podrá volver a caminar. Imagínense recibir esa noticia. Los padres estaban tristes, estaban llorando. Y los padres habían sido cristianos, habían sido adventistas, pero se habían salido de la iglesia. Ya no estaban asistiendo a ninguna iglesia, se habían apartado de los caminos de Dios. Y habían venido a este país visitando un familiar que sí es adventista. Y pues este familiar estaba ahí con ellos y les dice, mire, hagamos una cosa, si quiere hablemos al pastor, que el pastor venga y unja al niño. Y fue así como el pastor, pues él estaba afuera, entonces el pastor lo llamaron a él y él me llamó a mí y yo fui. Y así fue como me contaron la historia. El niño se llama Daniel, Danielito se llama el niño. Y yo lo vi ahí en la camilla, en el lugar, conectado un montón de cables. El niño, cuando llegué, la mamá lo tenía en los brazos. Habían sido cristianos ellos. Y el niño no respondía para nada. Y cuando vi esa escena, la madre abrazando, wow, yo
me acordé que yo era papá también y sentí un dolor, sentí como si era mi hijo. Pero en ese entonces, pues conversando con ellos, les dije, bueno, esto es una oportunidad para que Dios pueda obrar. Y ellos me dijeron que habían sido cristianos, me dijeron que se habían salido de la iglesia, pero igual yo les dije, para Dios no hay nada imposible. Así es que yo tomé mi aceite, después que conversé con ellos, tomé el aceite, puse el aceite en la cabecita del niño. Posiblemente el niño no entendió lo que estábamos haciendo, pero ahí estaba el papá y la mamá llorando, ambos, arrodillados, ahí en el hospital, en la habitación fría, solos, sin nadie más, en un país extraño, con un idioma extraño que ellos ni siquiera entendían, habían venido de visitas, hablaban español solamente, pero estaban ahí. Y nos arrodillamos en ese momento, empezamos a hablar, empezamos a orar con Dios y diciendo, Señor, manifiéstate en esta hora, haz un milagro, Señor, hágase tu voluntad. Yo tomé el aceite, lo coloqué en la cabecita del niño y se me salieron las lágrimas. Yo sentía, más que el niño se llama Daniel, mi hijo se llama Daniel también. Y me salieron las lágrimas y yo lloré así como dice David, o sea, con un valle de lágrimas. Yo hablando y hablando, los padres llorando también y yo tratando de hacerme fuerte porque cuando uno llora no puede hablar. Yo tratando de hacerme fuerte, pero por dentro ese valle de lágrimas en los padres y en mi corazón también, triste. Pero puse el aceite, oré por el niño y finalmente salí del hospital. Y cuando venía en el camino, seguí orando en mi mente, Señor, manifiéstate. Los doctores han dicho, este niño va a quedar paralítico, pero manifiéstate, haz un milagro, haz un milagro. Y llegaron otros hermanos también, cuando estábamos orando, ya llegaron otros hermanos y siguieron orando. La enfermera dijo, no pueden estar mucho tiempo aquí, así que la enfermera prácticamente nos sacó a todos y teníamos que entrar de dos en dos, no podían estar muchas personas. O sea, era un cuadro delicado, bien delicado. Finalmente yo hice la labor, salí, me despedí de ellos y seguí orando en el camino, regresé, seguí orando. Al siguiente día estuve pendiente, llamé a los hermanos, ¿cómo está el niño? Igual. El tercer día volví a llamar, ¿cómo está el niño? Igual. El tiempo pasó y finalmente se me olvidó, ya no pregunté, el tiempo pasó, pero habían pasado tal vez como 2 semanas y después de las 2 semanas volvió ese pensamiento a mi mente, ¿qué habrá pasado con Danielito? ¿Qué habrá pasado con este niño? Y entonces volví a llamar al hermano, al que los había recibido en su casa, al que habían venido a visitar. Y dije, oiga, ¿qué pasó con la familia tal? Y con Danielito, ¿qué pasó? Y dice, bueno, ellos ya se regresaron a El Salvador, la visa ya se les había finalizado. ¿Pero y qué pasó con el niño? ¿Qué ocurrió? Dice, el niño ya habla. El niño ya se mueve. El niño ahora empieza a gatear. El niño está razonando. Parece que los doctores en El Salvador, porque allá lo siguieron atendiendo, hablaron del golpe que había recibido acá, los doctores mandaron todo el diagnóstico, se lo escribieron y lo mandaron escrito para los doctores en El Salvador. Y cuando en El Salvador ven al niño, dicen, no, si el niño no tiene nada, el niño no tiene nada, el niño ya gatea, el niño ya empezaba como si nada hubiera pasado. Yo dije, wow. Ahí se cumplió lo que dice el salmista. El verso 6, el salmista dice, cuando estemos atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena de estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Yo le pregunté al hermano, ¿y qué pasó con Danielito? Dice, el niño, los doctores en El Salvador dicen que el niño no tiene nada, el niño le han hecho el MRI, le han hecho rayos X, le han hecho de todo en El Salvador y el niño no tiene nada. Dios obró un milagro. Y el milagro más grande que el hermano me contó es que a raíz de esa dificultad, los padres del niño habían decidido rebautizarse y habían decidido regresar nuevamente a los caminos de Dios. Yo me quedé sorprendido y dije, wow, gloria a Dios, valió la pena ese accidente, valió la pena esas lágrimas valieron la pena, ese momento de dolor valió la pena,
porque Dios hizo, de alguna manera Dios permitió eso. No es que Dios empujó al niño, pero Dios permitió eso para no solamente rescatar al niño, pero sino también para rescatar al papá y a la mamá de este niño, de Danielito, que se habían apartado de los caminos de Dios. Por eso David dice, él termina diciendo en el verso 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios, mejor es un día en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dios no quita bienes, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos lo mejor. Y el mejor lugar para depositar lo más valioso que tenemos es en sus manos. Así que el salmista nos anima a seguir el ejemplo del gorrión, el ejemplo de la golondrina, poner nuestra vida en sus manos, a vivir una vida constante. Yo sé que esta es la época navideña, la gente está pensando en qué voy a comprar, qué voy a comer, qué beberemos, qué vestiremos, qué voy a mandar para remesa, cómo voy a pagar la renta. Y todo esto es importante, pero primero que todo es esa relación con Dios, es nuestra comunión personal con Dios. Eso es lo más importante. Y David nos anima a que nosotros lo hagamos, a que no nos apartemos de Dios, a que busquemos siempre esa comunión para encontrar en Dios el escudo, para encontrar el Dios, dice, para encontrar en Dios como el sol que nos calienta, que nos cubre, que nos protege. Que Dios nos ayude a seguir este ejemplo entonces. Salmo 84. Marcos Vidal es un cantante cristiano y él hizo, al final lo pone Roberto, él hizo un canto que al final lo vamos a poner, no lo vamos a cantar, pero al final lo vamos a escuchar al final cuando terminemos el culto. Salmo 84 es un anhelo por estar delante de la presencia de Dios. Ojalá que ese anhelo sea el nuestro en cada momento. Amén. Que Dios nos bendiga. Bueno, vamos a orar, nos ponemos en pie y después vas a poner el canto, Roberto, después que oremos para que lo podamos escuchar. Cerramos los ojitos, vamos a orar. Padre Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos esta hora, mi Dios, por tu palabra, por el privilegio que nos has dado, mi Dios, de estar aquí reunidos, congregados. El salmista dice, es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu presencia que estar 1000 días lejos de tu presencia. Ayúdanos, mi Dios, a entender esta verdad, a aprender de los animalitos, a tener tal vez esa confianza. Si una golondrina es capaz de colocar su nido en tu presencia, si una golondrina es capaz de confiar en ti, de acercarse a ti y poner lo más valioso en tus manos, ayúdanos, mi Dios, a ser como una golondrina y a poner nuestra vida y lo más valioso que tengamos, ponerlo delante de tus pies, ponerlo en ti, mi Dios. Y que nuestra vida esté totalmente entregada en tus manos. Y que ese deseo de estar congregándonos, ese deseo de buscar tu presencia, esté siempre latente en nuestro corazón. Que la invitación de Jesús en Mateo 6:33, Jesús dice, busquen primero el reino de Dios, busquen primero la justicia de Dios, para que todas las demás cosas, la paz, el consuelo, la tranquilidad, la esperanza, la confianza, la protección, la felicidad, todas las demás cosas sean añadidas, porque tenemos una comunión contigo, porque vivimos en tu presencia, porque hemos seguido el ejemplo de las aves que te buscan constantemente. Gracias, mi Dios, por tu palabra en esta hora. Gracias por el ejemplo de David, gracias por el Salmo 84. Sigue nuestro corazón, mi Dios, llévanos con bien a casa y que podamos seguir meditando y disfrutando de tus bendiciones. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén. Muy bien, sí, ahora pones el canto en lo que nos despedimos. Pon el canto, Roberto. Feliz noche a todos.